Hola, hola camaradas. Hoy vamos a revisar la última parte del ensayo que habíamos comentado que se llama El radicalismo político estadounidense y su crítica. ¿No? Que como ya habíamos comentado, el título iba a ser ¿Dónde estamos hoy? Y bueno, pues no se desarrolló como un capítulo, sino como un pequeño artículo. Entonces estamos aquí comentando este pequeño texto, que la primera parte se la dedicamos a la idea del Homo consumens, y eso ya lo revisamos ampliamente, y ahora vamos a revisar lo que va a ser el radicalismo político. Me parecía que era complicado de alguna manera poder desarrollar todo lo que dice ahí Fromm, pero sí hay unas ideas que son muy importantes, ¿no? En primer lugar, otra vez recordar a las personas que revisan este tipo de material, que nosotros estamos vinculando a Erich Fromm en 1968. O sea, ahí apareció la obra de Erich Fromm. Es una obra que me parece importante porque está dentro de lo que vamos a conocer como el movimiento estudiantil, y creo que en gran parte del mundo pues fueron reprimidos. Bueno, no sé en qué parte no fueron reprimidos. En Estados Unidos también hubo represión, que se cuenta muy poco sobre esa represión, hasta que me acuerdo. Bueno, muchos no saben que en Estados Unidos hubo movimientos estudiantiles en el 68. Y que hubo movimientos muy radicales ahí también. Pero bueno, entonces aquí lo importante es primero que la política de Estados Unidos no puede ser leída desde una literatura poco dialéctica, a mi parecer. Sería una cuestión falto a la verdad decir que en Estados Unidos no hay y no existe movimiento de masas. En Estados Unidos existe una profunda vinculación entre el orden del movimiento social y de la teoría de izquierda. Entonces sí existe izquierda en Estados Unidos. En el 68, principalmente en el 68, aparece, yo creo que una de las formas más importantes que se va a detonar después en los 70s, que se va a llamar el famoso Black Power, ¿no? O el poder negro. Hoy que estamos, quién sabe si no nos banean por esto, ¿no? Pero bueno, porque ya ven que hoy decir negro. Oye gatito, es que mi gatito está. Oye gatito, no te comas mi. Está comiendo mis guantes. Bueno, entonces el famoso Black Power, el famoso bueno, lo que se va a desarrollar como las Black Panthers, que no son las que viven en Wakanda, ¿no? Ahí con Marvel, sino es todo el desarrollo del movimiento negro que se va a desarrollar eh, principalmente en la bandera de Angela Davis. Bueno, pues existe movimiento. El movimiento de izquierda en Estados Unidos existe. Ha existido también. Y en el 68 apareció. Aquí lo importante en un primer momento, antes de pasar a la evolución y a la discusión con lo que hoy conocemos como el radicalismo político en Estados Unidos, es la intención que tiene Erich Fromm sobre ese tema. Es decir, Erich Fromm plantea 4 coordenadas muy importantes sobre cómo
Es decir, él se pregunta, ¿cuál es la reacción de la masa frente al peligro que significa la modernidad americana o el espíritu americano? O lo que denunciamos como el homos consumens. Entonces dice, bueno, la primera etapa es la no negación, ¿no? Es como el punto cero, ¿no? La negación, ¿no? O sea, hay personas que niegan abiertamente que existe de alguna manera lo que hoy conocemos como eh, o que niegan que haya problemas en Estados Unidos. O sea, es una primera línea, una primera frontera. Lo cual me parece que existen esas personas, ¿no? Hay otras personas, que ese sería el primer, como que la primera coordenada, ¿no? La coordenada cero es las que niegan, ¿no? La coordenada cero, la coordenada uno, podríamos decir que es aquellos que saben, o sea, que no niegan lo que pasa en Estados Unidos, pero que de alguna manera, pues no les interesa. O sea, dice, pues bueno, sí, las cosas están mal, pero podrían estar peor. Entonces hay como una cuestión de que hay una cierta parte de la población que no les interesa si están o no están matando personas. No, esa es una parte importante de lo que podemos hoy conocer como esos lugares, ¿no? Entonces, existen esas personas que regularmente sí están ahí, están peleando, están luchando, no están peleando, no están luchando, ¿no? Pero saben que existen problemas, pero que no les interesa. Ellos prefieren la comodidad de su aventura, y en la comodidad de su aventura se, se plantean de alguna manera el, el problema de la cuestión histórica, ¿no? De lo que se va a llamar la violencia sistemática. Esas personas existen. El segundo grupo, ¿no? O la segunda coordenada son aquellas personas que sí están interesadas. Es decir, hay un grupo de personas que saben que hay problemas, que saben que hay, pero que les interesa de alguna manera la crítica. O sea, sí son críticos de esos puntos, ¿no? Pero se quedan solamente en ese hemisferio, ¿no? Como la crítica moral, la crítica ética, ¿no? Es decir, si están mal las cosas, eh, cuestionan los órdenes legales en los cuales estamos construidos, pero no pasa más allá. Son unas personas que en los libros, en su comodidad también, están, o sea, son personas que tienen de alguna manera un espíritu humanista, ¿no? Y entonces, frente a la barbarie que se produce en Estados Unidos en aquella época, ahí están, ¿no? Se informan, saben los fenómenos y además critican desde las ideas, ¿no? Es un sector muy importante en donde solamente queda ahí, ¿no? Una crítica moral, vamos a llamarla así, ¿no? Desde la moral se critica, ¿no? Y simplemente no pasa a ese rango. No les interesa ir más lejos, por supuesto. La tercera coordenada, que me parece que también es muy interesante, es los partidos marxistas, ¿no? Que va a decir Eric Fromm que son partidos, bueno, que esa sociedad es una sociedad principalmente conservadora. Y es conservadora, ¿no? Es conservadora porque estos partidos comunistas se fundamentan en la defensa del proyecto de la Unión Soviética, y entonces da cuenta Eric Fromm que al ser la Unión Soviética una regresión del marxismo y ser reaccionario hacia el marxismo, estos movimientos también se vuelven reaccionarios. Es algo muy interesante, ¿eh? O sea, hoy en día tú escuchas esto, uff, ¿no? Los que apenas descubrieron los que apenas descubrieron
que aquí anda mi gatito, entonces anda corriendo, ¿no? Entonces por eso me ando, yo creo que aquí pasa, ¿no? Está loco mi gato, pero bueno, ahí se le quiere. Miren, también es un Black Panther. ¡Ay! Ya se me escapó. No lo pude agarrar. También es un Black Panther, dirían por ahí. Está todo negrito. Bueno, así su color, ¿no? Entonces, entonces están estos partidos comunistas que serían los partidos, ¿no? No sé, para muchos hoy en día serían los revolucionarios, ¿no? En aquel entonces muchos de ellos eran vistos como reaccionarios por su espíritu de defensa principalmente a lo que se va a llamar el orden estalinista, ¿no? Lo cual lo dejo así, no me interesa, porque creo que eso es un debate más amplio que en este momento no tenemos tiempo para poder desarrollarlo. Y el último grupo son los que, vamos a llamarle así, los radicales, ¿no? Son estas personas que no solamente son críticos, sino que también se movilizan y principalmente están dentro de la juventud, ¿no? Es gente que tiene un importante motivo para poder salir, sale a las calles, protesta, integra la rabia, integra todo este proceso y hacen manifestaciones, ¿no? en contra del sistema autoritario que se llama el sistema capitalista. Y esas son las vamos a decir las cuatro coordenadas, ¿no? Más un punto cero, que ya lo habíamos comentado, que eso no nos interesa tanto, pero las primeras cuatro, ¿no? Personas que sí conocen, pero no les importa, personas que les importa, pero no actúan, personas que están en el movimiento revolucionario en el Partido Comunista, son reaccionarios, y finalmente estas personas que salen a las calles, se movilizan y se integran a la lucha social. Bueno, entonces, el grupo que le interesa generalmente a Erich Fromm son los últimos tres, ¿no? Es decir, los críticos, los últimos dos, ¿no? Que serían los marxistas y principalmente los últimos, ¿no? Estos jóvenes en el 68, ¿no? Que aparecen y salen con toda la energía revolucionaria, ¿no? Hoy en día hay mucho de esto, ¿no? Pero bueno. Entonces, ahí viene el elemento. Entonces, dice, entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender dentro del radicalismo en nuestro continente? O sea, frente a todo esto que hemos comentado, ¿no? Frente a estas tres cuestiones, ¿no? Estos tres grupos que están en el radicalismo, ¿qué encontramos, no? Entonces, lo que encontramos en una primera línea y en una primera crítica es que no basta ser joven, ¿no? Para ser revolucionario. Esta tesitura o sea, yo creo que es lo más importante, ¿no? O sea, hoy en día parece ser, porque nos compramos la narrativa de Salvador Allende, ¿no? Que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, que si bien es cierto que tiene algo de razón, pero lo que también es cierto es que no es suficiente. La juventud no es un punto de enlace para que tú te conviertas en revolucionario, ¿no? Porque otra vez, la energía revolucionaria parece ser que tiene que ver con un ímpetu, con una agresividad, que solo se puede encontrar en la juventud, ¿no? Por sus propias características. Y no es eso la revolución, ¿no? Es decir, el movimiento revolucionario no es, en esencia, gracias a la juventud, porque el movimiento revolucionario no es únicamente protestar, ¿no? Entonces, pues claro, ¿no? O sea, si uno pensara que ser revolucionario tiene que ver con protestar, entonces pues los que tienen mayor energía son los jóvenes. Pero eso es totalmente falso. La revolución no la crean los que protestan. O sea, la revolución es un concepto mucho más complejo. Y para poder ser revolucionario no es suficiente ser joven. Es más, en términos generales,
el joven muchas veces es contrarrevolucionario, a pesar de que protesta, a pesar que se alza la voz, a pesar que tiene ciertas condiciones de desapego a lo que se va a llamar a la autoridad y también, por supuesto, a la costumbre, pero a pesar de eso, muchas veces no es revolucionario. Ese me parece que es un elemento muy importante y muy interesante. El otro elemento que aquí comenta, ¿no? Eric Fromm, es el que tú, es decir, o sea, el que tú rompas la moda con vestirte mal, no te hace revolucionario. Ese otro elemento, ¿no? O sea, como que parece ser, ¿no? Que la única manía de ser revolucionario es no vestirte bien, lo que eso significa, ¿no? Entonces, pues tienes que ir andrajoso, tienes que ir, no sé, con un morral, o sea, ¿no? La propia caracterología también que del revolucionario, ¿no? Es decir, se quieren vestir como el Che Guevara, simplemente que el Che Guevara se vestía así porque estaba en la sierra, en una guerrilla. Y nosotros estamos en la ciudad, en una lucha pacífica. Entonces, no sé, hay un programa que se llama De Profundis, en donde está, no recuerdo bien el apellido de este poeta, pero creo que es Ponce de León, Borges, Juan José Arriola. Hay otros dos, ¿no? Elizondo, algo así. Y otro que ya no me acuerdo. Y este Ponce de León, si no mal recuerdo, es un poeta joven, a diferencia, por supuesto, en ese entonces, que ya murió también, a diferencia de Arriola y de Borges. Y entonces él se creía revolucionario. Entonces, a diferencia de Arriola y de Borges, que venían de traje, él venía así como tipo guerrillero, ¿no? De verde olivo, ¿no? Etcétera. Pero otra vez, ¿no? O sea, esa vestimenta tiene que ver con un contexto histórico, ¿no? O sea, cada momento histórico te convoca a vestirte de manera diferente. Que a veces creemos todos que vestirnos de manera, no sé, andrajosa, vamos a llamarlo así, en el 68, ¿no? Los hippies, pues eso no significaba ser revolucionario. Y eso es lo que cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque para muchos ellos eran revolucionarios. Y eso es falso. Entonces, es un tema muy interesante que también hay que debatir entre la propia izquierda, ¿no? O sea, llega una persona que se dice ser de izquierda y llega con un traje y causa un rompimiento, ¿no? Si tú vas, que yo he ido a bueno, Anaí fue ayer ahí con los palestinos, ¿no? Pues se pudo haber dado cuenta cómo iban vestidos, ¿no? Pues, andrajosos, de verde olivo, ¿no? Con sus pantalones tácticos, ¿no le llaman? Que tienen aquí unas bolsitas y todo eso. Ah, esos rastas, dicen sus rastas, pues sí. Ah, bueno, dice que uno iba de Anonymous. Ah, claro, nada más les falta la máscara de Dalí, de la película bueno, que es una película, es un cómic, V de Venganza, ¿no? O V de Vendetta, creo que así está en el cómic. Pero bueno, este tema también es muy interesante. Pero bueno, entonces, y el otro elemento que me parece muy importante es la crítica, ¿no? Dice Eric Fromm, dice, bueno, la crítica no es mala, la crítica es buena, pero no es suficiente. Y yo creo que aquí la palabra no es crítica, ¿no? Debe de ser protesta, ¿no? O sea, lo que está infiriendo aquí Eric Fromm, pues claro, bueno, es la traducción, habría que ver, por supuesto, en el texto en inglés, pero otra vez, ¿no? Si no tenemos en español, quiero saber dónde vamos a conseguirlo en inglés, porque se tuvo que haber escrito en inglés estos. Ya en alemán sería mucho más difícil. Pero, o sea, sí es importante salir, gritar, manifestarnos, etcétera, 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 pero no es suficiente. No es suficiente, ¿no? Es un poco lo que hoy pasa, ¿no?
con lo que pasa no voy a decir el nombre, ¿no? Pero bueno, lo que pasa generalmente hoy en día, ¿no? ¿No? Ante la actitud de Palestina, es más fácil salir a la calle a protestar que escribir sobre Palestina, ¿no? Casi una cosa muy importante. Estudiar sobre Palestina. Y claro, por supuesto, vienen los eruditos, y los eruditos vienen y nos cuentan qué es en Palestina. Pero la gente está acostumbrada, o sea, en estos momentos de exacerbación social, lo que ellos creen que es revolucionario es gritar, es salir a la calle, es manifestarnos con pancartas. Eso, claro que sí es importante, pero no es suficiente. No es suficiente, específicamente no es suficiente. Y entonces menciona, ¿no? O sea, si la crítica no contempla un futuro diferente, no hay manera de poder generar condiciones revolucionarias. Porque para Erich Fromm, la revolución no es protestar, no es gritar. Para Erich Fromm, la revolución es el cambio cualitativo de las cosas. Por eso dice, si la crítica quiere ser revolucionaria, la crítica debe de apostar por poder imaginar un nuevo mundo o un mundo diferente al que hoy tenemos. Y eso no lo hay. Es decir, ustedes vean, por ejemplo, lo que pasa en el 68, lo que pasó en el 68 y lo que pasa hoy en Palestina es lo mismo. Quieren que Andrés Manuel López Obrador sancione a Estados Unidos. ¿Eso es suficiente? No lo sé. ¿Es necesario? Tampoco lo sé. Pero lo que sí es necesario y es importante es que en el movimiento en favor de Palestina seamos correctos y digamos que necesitamos construir un nuevo sistema social que pueda trascender las contradicciones internas de este sistema para poder procurar una nueva forma de organización que sea mucho más humanista, mucho más pacífica y con mucho más hermandad. Pero eso es lo que no pasa hoy en día. Lo que pasa hoy en día es todo lo contrario. Lo menos importante es querer imaginarnos otro mundo. Eso es interesantísimo. O sea, Erich Fromm aquí pone otra vez las líneas, ¿no? Vamos a ser revolucionarios, pues vamos a hacerlo. Tomemos como punto de partida la revolución social. ¿Y qué es ser revolucionario? Pues primero planteemos el cambio del sistema económico, en pocas palabras. Que eso es algo que, por ejemplo, nadie quiere aceptar. Porque cuando una persona sale al mundo y entonces pierde el respeto o pierde un poco su contagio, vamos a llamarlo así, su contagio o su individualidad, ¿no? Su pena, ¿no? Vamos a llamarlo su pena. Y sale a la calle y protesta y dice, necesitamos cambiar el sistema económico. Para muchos eso es una cuestión insignificante. Pero el simple hecho de escribir, aunque sea en un renglón, escribir en un renglón que la solución a todos nuestros males es el cambio del sistema económico, eso ya te convoca a un proyecto revolucionario. Aunque no vayas a exigirle a Andrés Manuel en una unión catártica de varios compañeros y compañeras que hasta a veces son anti-izquierda, ¿no? No, porque hay varias cosas. O sea, ahí mismo, en el propio movimiento de masas que es Palestina, gritarles que necesitamos cambiar el sistema económico es fundamental. Porque ahí es donde vas a ver, ¿no? Quién es compa y quién no es compa, por ejemplo. Es muy interesante lo que está diciendo Erich Fromm. Erich Fromm está viendo el termómetro de lo que está pasando en el 68. Dicen, sí, pues mucha revolución, muchas drogas, dice por ahí, ¿no? Muchas drogas,
pero lo importante nunca está. El principal actor de la revolución no está, la convocatoria a crear un nuevo mundo, un nuevo sistema económico, ¿no? Ya, decir socialismo ya es un suicidio, por supuesto, nada más estamos diciendo que digamos que estamos a cambiar el sistema económico, nada más eso. ¿No? Eso ya convoca, ¿no? Ya decir socialismo y comunismo, eso ya es para personas ya es para locos, ¿no? Porque viene cualquier cosa. Pero bueno, ¿por qué es importante este punto, no? Entonces dice, porque lo importante es que necesitamos discutir los caminos y las alternativas, ¿no? O sea, es que es interesantísimo, ¿no? O sea, vamos y le queremos pedir chicha al presidente de la República sobre un problema y nosotros no podemos organizarnos para decir, bueno, pues ¿qué es lo que queremos? O sea, el conflicto de Palestina, ¿cómo se resuelve? O sea, es decir, pues, están hermosos, ¿no? Pues digo, esto tiene que ver con esto y con lo de Estados Unidos. Esto está hermosísimo, ¿no? O sea, quieren que la ONU les resuelva el problema a los palestinos, por ejemplo. No. Nosotros tenemos que combatir, por supuesto, todo este orden, pero lo tenemos que combatir, lo tenemos que desarrollar bajo una plataforma de poder ubicar que necesitamos nuevos caminos, nuevas alternativas. Y las alternativas y los caminos no van a salir bajo ningún sentido de otras personas, somos nosotros. Por eso es que el radicalismo, esta parte del radicalismo es malo, porque el radicalismo no quiere discutir el cambio del sistema económico, y mucho menos quiere discutir las posibilidades. Yo no estoy diciendo que seamos socialistas, pero al menos se tendría que discutir cuáles son los caminos y cuáles son las alternativas. Y eso no está en ninguna agenda. Entonces, por eso sigue el ejemplo de Erich Fromm, ¿no? O sea, el problema es discutir ese tema. O sea, ¿o qué? ¿Solamente con que todos los presidentes se pongan de acuerdo se va a resolver un problema? Pues no. Porque a pesar no va a pasar. Y aunque pasara, no se resolvería el problema. Porque el problema se resuelve cuando los dominados toman en su eje el control de la política. Y para ello se tienen que ellos preguntar si este sistema económico les es funcional o no les es funcional. Después me parece que es muy importante, ¿no? Y esto pasa, ¿no? Por dos cosas importantísimas, ¿no? Porque el radical o el radicalismo desprecia la experiencia de los demás y desprecia la cultura o la teoría. ¿No? Eso vamos a encontrar muchas veces ahí. O sea, lo que va a despreciar muchísimo el radicalismo en un primer lugar es, no, pues es que lo que se escribió hace mucho tiempo, ya para qué lo leemos, es cosa de viejos. Y después y con lo mismo, no discutamos de teoría, no, es que la teoría es mala, no, eso es para los académicos, no. Los teóricos solamente están en las academias. No es cierto. De hecho, ese es el gran reto de nosotros. El gran reto de nosotros es que le quitemos a los académicos la teoría. Porque en sus manos vamos a valer. Nosotros nos tenemos que convertir en teóricos. La población en general se tiene que aspirar a ser teórica. Los dominados tienen que ser teóricos. Entonces, yo creo que desde ahí lo que podemos nosotros contemplar es que la lucha contra el radicalismo es la lucha contra lo que ellos denominan como lo teórico, ¿no? O sea, tenemos nosotros que esforzarnos por enseñar que la teoría es importante. Entonces, bueno, para finalizar, ¿no? ¿Por qué es importante entonces la cuestión de defender la teoría? ¿No? Porque en este punto central, ¿no? La revolución o el término de la revolución necesita contemplar la razón y la fantasía.
O sea, para poder tú imaginarte un nuevo horizonte, tienes que desarrollar la capacidad de imaginar y la capacidad de razonar al mismo tiempo. Por eso la lectura, por eso la cultura, por eso la información, por eso los libros, ¿no?, son muy importantes. Porque lo que te ayudan a fortalecer esos textos, esas líneas, es por un lado la capacidad de reflexionar, la capacidad de crear ideas, y la otra la capacidad de imaginar. La capacidad de las ideas para producir cosas nuevas. Entonces, si el radicalismo no entra a la esfera de la teoría y no encuentra en la teoría, ¿no?, su camino para poder esforzarse y poder madurar, entonces simplemente va a terminar como en una tonta y simple cuestión histórica de una pulsión irracional. No va a poder ir más allá de sus propias fronteras. Ahí es donde está el verdadero elemento, porque menciona, ¿no? Dice, en la revolución, ¿no? Lo que necesitamos entender es que necesitamos tener esperanza, ¿no? Para tener esperanza necesitamos ideas. Para tener ideas, porque las ideas nos van a dar alternativas. Y las alternativas necesitan del esfuerzo del pensamiento y de la fantasía. Entonces, frente a ese elemento es donde estamos insertos, ¿no? El proceso revolucionario, si no encuentra esos elementos, ¿no?, pues no puede florecer. Ahora, el caso es que se lo está diciendo a Estados Unidos. Y yo concluyo con esto. Esto que está criticando Erich Fromm nos convoca a nosotros. O sea, me parece que hoy en día nosotros estamos igual. O sea, no sé, o sea, la famosa izquierda que se construye hoy en día, por ejemplo, en México, están las mismas, ¿no? Hay una izquierda que es marxista-leninista, fundamentadas en las ideas retrógradas. Tenemos una izquierda que se esfuerza por ser izquierda, pero no pasa de las denuncias morales. Una izquierda que está arrojada principalmente a las calles, al movimiento de masas, ¿no?, que está dentro de un partido político al 100%, pero que desprecia todo lo que es revolucionario. Entonces, la convocatoria es, bueno, necesitamos construir la crítica revolucionaria, ¿no?, en donde la alternativa está en nosotros, o sea, construir un mundo diferente, pero desde la raíz, por supuesto. Porque, pues otra vez, ¿no?, si creemos que ser diferente o que cambiar o una alternativa es darle becas a las personas, que los ricos nos pasen un poco de su riqueza, ¿no?, o la clase dominante nos pase un poquito de su riqueza, pues ahí te pasamos un poco. Si eso se cree que es, o que crezcamos, ¿no?, al 3%, o ya ser radicales, crecer al 3%, no, ya ser radical hoy en día es que venga la inversión extranjera directa. Eso ya es radical. Que creemos que no. Pero lo importante es, necesitamos convocar a la revolución. No hay otra, ¿no?, a nuestro parecer. Y la alternativa en general. ¿Qué le faltaría a nuestro camarada Erich Fromm? La determinación política, ¿no? ¿Cuál es ese mundo diferente? Pues el socialismo. Pero bueno, ¿para qué entrar en más detalles cuando el socialismo requiere de todo lo anterior? Y si no podemos
incentivar lo anterior, no podríamos bajo ningún sentido incentivar lo que va más arriba, ¿no? Entonces ahí dejaremos el comentario a nivel general. Creo que mañana va a haber una sorpresa, el viernes, el viernes, va a haber una sorpresa ahí en las redes sociales de Libres, Justos y Dignos. Pues ahí la verán, o ya la vieron, no sé por ahí. Y bueno, pues se comprenderá un poco las agendas que se van a ir manejando tanto en YouTube como Libres, Justos y Dignos, para poder seguir esforzándonos en la promoción de la cultura revolucionaria, ¿no? Esto es todo, camaradas. Nos vemos. Hasta la victoria siempre.